Conecta Zacatecas Radio TV presenta Informativo con Carlos Aguirre Romo, integrante de la Plataforma Mundial de Noticias. Honestidad, veracidad e imparcialidad. Comenzamos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Yo soy Carlos Aguirre Romo y como siempre le doy la más cordial de las bienvenidas. En este momento son las 8 de la mañana con un minuto, 8 de la mañana con un minuto, hora del centro en la República Mexicana. Es mitad de semana, miércoles 21 de noviembre del año 2018. Envío saludos a todo nuestro auditorio en Estados Unidos, Centro, Sudamérica, países de Europa, la República Mexicana y aquí en el estado y municipio de Zacatecas. Gracias a quienes nos acompañan conectados en este momento en vivo o a quienes lo vayan a hacer después en forma diferida. También muchísimas gracias a través del canal de YouTube, Conecta Zacatecas Radio TV, y de nuestra página donde nos está escuchando también, Conecta Zacatecas Radio TV. Saludo a todos ustedes que nos van a escuchar a las 2 de la tarde en Jalpa, Zacatecas, a través de Tu Ritmo 88.1 FM, a quienes lo hacen en nuestra aplicación gratuita. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos también, a quienes ya están ahorita obviamente conectados en Conecta Zacatecas Radio TV, a quienes están enlazados. Saludo a quienes hoy es día de su cumpleaños, a quienes están festejando algo importante y a quienes es día de su santo también. Dentro de los cumpleañeros, pues un fuerte abrazo para Mara Muñoz, que hoy está de plácemes, hoy está cumpliendo años. Así es de que, mi querida Mara, muchísimas felicidades. Que sigan los éxitos en tu carrera profesional y en tu lucha en favor de las mujeres. Saludo y envío un fuerte abrazo a Estelita Serrano Ledesma, a Vanessa Elías, Iván Venc, a Rosa María Reyes Barrios y a Mónica Carrió Darnay, que hoy están cumpliendo años. Y también para en el santoral obviamente católico. Bueno, pues saludamos, más bien hoy los creyentes católicos pues están celebrando, recordando la presentación de la Santísima Virgen por sus padres en el Templo de Jerusalén. Se utiliza en Zacatecas y en muchos estados de la República el que a las niñas, ahora ya también a los varoncitos, pero antes era nada más a las niñas, porque bueno, fue cuando se presentó a la Virgen, no a los santos, pero bueno, a las niñas se les viste de blanco, se les compran florecitas que se perfuman con un aroma que se llama, ahorita se nos escapa, ahorita les vamos a decir cómo se llama. Inclusive lo utilizan mucho pues para traer buena suerte, las personas que van con los chamanes a que les hagan limpias, etcétera, etcétera. Bueno, pues utilizan ese tipo de cosas y van y presentan flores ahí a la Virgen. Saludo a quienes llevan el nombre de Gelasio, Alberto, Mauro Obispo y también de Demetrio, Eliodoro, Honorio, Eutiquio y Esteban. Y dentro de las efemérides, pues hoy es Día Mundial de la Televisión, según la Organización de las Naciones Unidas. Un fuertísimo abrazo y muy especialmente para nuestro amigo, hijo de un gran amigo nuestro también, para Leopoldo de la Torre Raigosa, que hoy está cumpliendo años. Él radica en la ciudad de Las Vegas, así es de que a Leopoldo de la Torre Raigosa un fuerte abrazo, que sigas cumpliendo muchos más años. Un fuerte abrazo para tu papá, a Apolo de la Torre también, y para toda tu familia. Esperemos que la pases muy bien. Nos ponemos de acuerdo para ir al pastel después, mi querido Polo. Un fuerte abrazo para tu hijo. Vamos a escuchar el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo va a estar la temperatura para la República Mexicana?
El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 21 de noviembre. Para hoy, el sistema frontal número 11 favorecerá tormentas puntuales intensas en el sur del litoral del Golfo de México y puntuales muy fuertes en el sureste del país. La masa de aire frío que se le asocia mantendrá evento de norte, con rachas superiores a 60 km por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz, así como vientos de componente norte, con rachas de igual intensidad en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, los cuales se prevé que disminuyan al final del día. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán tormentas muy fuertes a puntuales intensas al sur de Veracruz y tormentas fuertes a puntuales muy fuertes en zonas de Oaxaca y Chiapas. Para el municipio de Zacatecas, en este momento 8 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, la sensación térmica está en 7, corre el viento a 10 kilómetros por hora del suroeste con una humedad del 70%. Para este miércoles no hay pronóstico de lluvia, se espera una temperatura máxima de 21 grados centígrados y una mínima de 12. Y ya que está bien informado de todos los asuntos del clima, pues nos vamos rápidamente con la información que tenemos preparada para este día. Le recordamos que en unos instantes más estará con el análisis jurídico el abogado José María Rodríguez Castro. Y bueno, dentro de la información local, se da a conocer que la presea Manuel M. Ponce se entrega a Miranda por su aportación al legado del compositor. Esto nos lo comparten los compañeros de la Jornada Zacatecas y la nota está firmada por Rafael de Santiago. Lo acusan de no querer entregar el acervo de José Rolón, que le fue prestado hace 20 años. El próximo galardonado ha participado en Zacatecas en trabajos de investigación y en un proyecto consolidado que es el Congreso Internacional de Musicología, lo dijo el actual director general del Instituto Zacatecano de Cultura, Ramón López Velarde, Alfonso Vázquez Sosa. Comentó que la decisión para la designación de la presea Manuel M. Ponce se realiza en conjunto con el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA por sus siglas, que ha sido partícipe clave en este festival. Respecto a la controversia que se ha suscitado por la entrega de dicha distinción, ya que músicos zacatecanos denunciaron que dentro del Festival Manuel M. Ponce, a celebrarse el 23 de noviembre, ya en unos días, en Fresnillo, Zacatecas, el galardonado será el pianista y musicólogo Ricardo Miranda, ex coordinador de música y ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. Este músico investigador, el músico investigador fresnillense, Luis Díaz Santana, lamentó que las autoridades del Instituto Zacatecano de Cultura no se hayan dado a la tarea de revisar los antecedentes de Ricardo Miranda, integrante del CENIDIM, por sus siglas, a quienes aseguran que se le entregó el legado del compositor del denominado nacionalismo mexicano, José Rolón, como préstamo hace más de 20 años y pues no lo ha entregado. Los familiares de Rolón aseveran que Miranda se ha negado a entregar el acervo, ya que pretendían hacer una donación de al CENIDIM del INBA. La respuesta que han tenido de Miranda es que le pertenece sin contar con pruebas de ello. Por esto, Alfonso Vázquez Sosa explicó que este año, durante la realización de la Reunión Nacional de Cultura, que se efectuó en octubre en Tlaxcala, se abordó el tema del festival y después de analizar perfiles y posibilidades, se determinó que este año se reconociera a quien tiene un doctorado, a Ricardo Miranda. Recordando, algunos aportes que ha hecho para, por ejemplo, en el Congreso Internacional de la Musicología, en conjunto con la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y que esto será aquí en nuestra entidad federativa, y sigue ahí la discusión, sigue el debate.
En más información local, bueno, pues queremos comentarles que se anuncia que se van a llevar a obras de conservación 18 edificios religiosos en Zacatecas. Esto se atiende dentro de un programa interinstitucional impulsado por el INAH y realizado por los 3 niveles de gobierno y la diócesis de Zacatecas y Durango, la parroquia de la Purificación y el santuario de Plateros en Fresnillo y el templo expiatorio del Sagrado Corazón en la capital han sido ya intervenidos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia impulsa en nuestra entidad federativa, Zacatecas, un programa interinstitucional para rescatar monumentos históricos de carácter religioso ubicados en distintos municipios de nuestro estado con alto potencial patrimonial. Según este boletín, al momento son las 18 edificaciones que se rescatan con participación de los distintos niveles de gobierno y de la Iglesia, algunos ubicados dentro del trazo de la ruta histórica Camino Real de Tierra Adentro, inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO 2010 como la ciudad capital de esa entidad. Y es importante recordarle a nuestro auditorio que desde hace muchos siglos la mayoría de los edificios religiosos, de iglesias, capillas, santuarios, etcétera, etcétera, le pertenecen al Vaticano. ¿Por qué el Vaticano no pone el dinero para preservar lo que de facto se adueñó? Se hizo con nuestro dinero, con nuestro oro, con el trabajo de quienes explotaban y tenían como esclavos en aquellos años aquí en Zacatecas y en la República. Vamos a hablar de Zacatecas. Y luego al paso del tiempo, pues resulta que se apropian, pero con dinero del pueblo se llevan a las reconstrucciones, a la conservación, se les paga luz, agua, se les paga predial, se les paga gente que anda de civil y que son guardias que andan cuidando supuestamente las obras valiosas que se tienen dentro de la iglesia, pero que luego terminan dándole seguridad privada, como al Cavernal de México, al ex Cavernal, a Norberto Rivera. ¿Por qué, si México está con esta incapacidad económica, con tantos pobres, el Vaticano con tantas riquezas, que también se ha llevado mucho de México, oro, plata, etcétera, ¿por qué no voltea a apoyar? Mínimo que se haga cargo de sus edificios. Por cierto, ya la gran mayoría lugares no santos. Vamos a ir a nuestra primera pausa publicitaria, pero antes de ir a la misma, tenemos que recordarle nuestras redes sociales. Conecta Zacatecas Radio TV nos encuentra en Facebook, en Twitter y en YouTube. Le invitamos a que en Facebook le dé clic a la página, la comparta, agregue a sus contactos, los invite. Si ya lo hizo, muchas gracias. Síganos en Twitter y en nuestro canal de YouTube, pues suscríbase, lo invitamos, es gratuito. Apóyenos, dele clic a la campanita para cuando ya este programa esté en el canal le llegue la notificación y también comparta nuestro programa. Es una de las formas también en la que nos apoyan, porque muchas personas nos han pedido la manera en la cual ayudarnos. Muchos de ustedes, gracias, siempre están compartiendo nuestro programa, nuestras invitaciones diariamente de lunes a viernes a que nos escuchen, que publico en Facebook y en mi perfil. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes que lo hacen. Les damos un correo electrónico que está a su disposición, conectazacatecasradiotv@gmail.com, y les recuerdo el número de Conecta Zacatecas Radio TV para denuncias, comentarios, sugerencias, saludos, felicitaciones. Si cumple años a alguien, es día de su santo, si quiere felicitar a alguien, con muchísimo gusto se reciben todos sus comentarios, porque recuerde que aquí le damos voz a los que no la tengan, porque su voz es muy importante para nosotros. El número de WhatsApp es 492-106-2518, 492-106-2518. Publicidad y regresamos. Estás escuchando Informativo con Carlos Aguirre Romo. Continuamos después del corte.
Conecta Zacatecas Radio TV presenta Informativo con Carlos Aguirre Romo. Escúchalo de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana. Te esperamos. Conecta Zacatecas Radio TV, medio de comunicación online, con la independencia que garantiza el compromiso con nuestra audiencia. Informativo con Carlos Aguirre Romo, integrante de la Plataforma Mundial de Noticias. Escúchalo en Conecta Zacatecas Radio TV. Sigue lo mejor de la información con Carlos Aguirre Romo. Regresamos. Siendo las 8 de la mañana con 16 minutos, hora del centro en la República Mexicana, le damos los buenos días y la bienvenida al abogado José María Rodríguez Castro, que como todos los miércoles, pues nos tiene el análisis jurídico. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, Carlos. Bien, gracias. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Dentro del análisis muy importantes que nos presentas cada semana, ¿qué tema vas a compartirnos este día? Hoy hablaré de la ley de salarios máximos. Excelente, porque nos hace mucha falta el que a la alta burocracia, valga la redundancia, pues lo pongan al nivel de los mortales y que a todos los que sostenemos esta nación, la clase trabajadora, pues que nos aumenten el salario porque con lo que se gana no se completa. Son tuyos los micrófonos, abogado. Sí, gracias. Bien. Ok. En primer lugar, quiero comentar que esta ley que se ha manejado en la mayoría de los medios de comunicación como ley de los salarios máximos, el nombre correcto es el siguiente, se llama Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese es el nombre correcto de la comúnmente llamada Ley de Salarios Máximos. Ok. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre del 2018. Esta ley está relacionada con una frase constantemente enunciada en campaña electoral por el ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Como toda ley, sus efectos no son tan perceptibles, o no se perciben en primer momento. Se necesita tiempo para darnos cuenta si es una ley eficaz para la consecución del fin de toda ley, que no es otra cosa que el bien de la sociedad. La iniciativa de esta ley lo fue en el 2011 y fue aprobada en el Senado de la República, iniciativa presentada por el entonces senador Pablo Gómez del Partido de la Revolución Democrática. El presidente electo ha dicho en múltiples ocasiones, y esa es la frase que hice alusión hace rato, la relativa a lo siguiente. Él decía, no puede existir un pueblo pobre con un gobierno rico. Y esta ley pretende conseguir el objetivo que se percibe tienen las reformas del 2009 a los artículos 75 y 127 de la Constitución Federal, objetivo que es eliminar los privilegios a algunos, o más bien a muchos funcionarios públicos. Como su nombre lo dice, es una ley reglamentaria, repito, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen estos numerales constitucionales. Ok. Por su parte, más bien el artículo 75 señala lo siguiente.
La Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de egresos, aquí hago un paréntesis, es la cantidad de dinero que el gobierno gastará en el año, ya sea en obras, en servicios públicos, en el pago de salarios a funcionarios públicos, etcétera. Recapitulo, la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley. Y en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que en materia expida el Congreso General. Y sigue diciendo, porque consta de 3 párrafos este artículo. El último párrafo dice: los poderes federales, legislativo, ejecutivo y judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del presupuesto de egresos de la Federación, deberán incluir, dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos prevé el artículo 74, fracción 4 de esta Constitución y demás disposiciones legales aplicables. Y por su parte, el artículo 127 señala lo siguiente. Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Y sigue diciendo, dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes bajo las siguientes bases, y esto es muy importante. Fracción 1. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Es decir, aquí nos dice qué es una remuneración o retribución. Sigue diciendo el artículo 127 en torno a las bases para las remuneraciones. Bien, fracción 2. Ningún servidor público, y esta fracción es, a mi consideración, la más o una de las más importantes. Bien, dice, ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida por el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Aquí, esta fracción nos establece una limitante. Bien, la fracción tercera nos dice, ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función. La suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente, lo cual señalo que es también una limitante. En la práctica o en la vida real nos damos cuenta de que la secretaria incluso gana más que el titular de la dependencia. Son cuestiones que ocurren en realidad y que parecieran ser sacadas de una película de terror, pero es cierto, en ocasiones las secretarias, las personas, el personal que saca las copias gana igual o más inclusive que sus superiores, inclusive más que
que el titular de esa dependencia. Así están las cosas. Bien. La fracción 4. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedarán excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. Y esta fracción establece una prohibición, la cual es la base de ese argumento que se ha mencionado en reiteradas ocasiones de que los expresidentes ya no tendrán una pensión. Bueno, dicho de otras palabras, esta fracción prohíbe la existencia de pensiones a expresidentes, puesto que ya no, como dijo Andrés Manuel, ya no se emitirán aquel acuerdo o aquel decreto que las establezca. Bien, la fracción 4 establece una característica. Dice lo siguiente: las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos físicos y variables, tanto en efectivo como en especie. Es decir, toda la información de las remuneraciones, cuánto ganan y todo lo demás, sus accesorios o secundarios, es información pública. Entonces cualquier persona los puede consultar. La última fracción del artículo 127, y disculpen la extensión, dice: el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo. En lo siguiente especificaré o daré claridad en cuanto a estas disposiciones. Bien, estos artículos tienen historia en torno a reformas se refiere. En cuanto al artículo 75, se ha reformado una sola vez, y lo fue en el 2009. En torno al 127 se ha reformado 4 veces, y la reforma más importante es la del 2009, puesto que esa reforma, se reitera, la del 2009, se sentaron las bases para las limitantes que ahora son punto toral de la ley en comentario, es decir, de la ley de los salarios máximos. Desde aquel entonces se venía gestando la mencionada ley. Es observable con claridad que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas de las entidades federativas, hago un paréntesis, no son otra cosa que los estados, por ejemplo, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, Colima, etcétera. Bien. Entonces, tanto el Congreso como las legislaturas no cumplieron con su obligación en tiempo legal. Recordemos lo que dice los transitorios del decreto que reforma estas disposiciones, el 75 y 127, del cual se ha venido hablando, es decir, la del 2009. Ahí se les dio 180 días para expedir la legislación reglamentaria, y apenas el Congreso de la Unión ha hecho lo propio con la ley de que estamos hablando. Tuvieron que pasar 9 años para que se cumpliera con el mandato constitucional, lo cual se traduce en 3.285 días. Tuvieron que pasar 3.285 días para que se cumpliera con el mandato constitucional de expedir la legislación reglamentaria. Bien. No obstante lo anterior, es importante señalar lo que expresan los artículos transitorios segundo y tercero del decreto del 2009, por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 de la Constitución Federal, del cual se ha venido hablando. Hago un paréntesis aquí también. Los artículos transitorios son las reglas jurídicas
que se refieren a la entrada en vigor de un texto normativo. Como su nombre lo dice, transitorio. Es la transición o el tránsito, lo que sucede entre la derogación de una ley, la desaplicación, vamos a llamarlo así, y la aplicación de la ley nueva. ¿Qué sucede en ese tiempo? ¿O qué se hace para que se pueda transitar la transición de una ley a otra? Bien, este decreto, como se dijo, estableció las bases de la ley de salarios máximos y dicen los artículos transitorios. Bien, transitorio segundo, las remuneraciones que en el actual ejercicio sean superiores a la máxima establecida en el presente decreto deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquel en que haya entrado en vigor el presente decreto. Lo que a mi parecer no se ha hecho. Siguen las altas remuneraciones. Dice el transitorio tercero, a partir del ejercicio fiscal del año siguiente a aquel en que haya entrado en vigor el presente decreto, las percepciones, y esto es muy importante, las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los magistrados y jueces de los poderes judiciales estatales que actualmente estén en funciones se sujetarán a lo siguiente. Inciso A. Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores al monto máximo previsto en la base segunda del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo. ¿Qué significa esto? Se trata de una medida de protección para estos funcionarios. Ya se dijo, para los ministros de la Suprema Corte, para los magistrados del Tribunal Electoral, para magistrados de circuito, jueces de distrito, los consejeros de la Judicatura Federal y otros. Estos funcionarios, sus altos salarios se mantendrán hasta que dejen de trabajar, ahora sí valga lo redundante, en lo que actualmente trabajan. Por ejemplo, cualquiera de los ministros que estaba trabajando cuando se publicó este decreto seguirá percibiendo el mismo salario, inclusive cuando el presidente gane menos que él. Entonces, es una excepción a la regla general, la cual es la regla general: nadie ganará más que el presidente, excepto estos funcionarios, los ministros de la Suprema Corte, los consejeros de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral, entre otros. Y voy a poner un ejemplo. Lo que me refiero a lo que señala el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2018, que es el vigente. Dice este presupuesto, en el anexo 24.1.3, dice: remuneración total anual neta para el presidente de la República, esto en pesos. El presidente ganará al año 3.115.531 pesos, que comparado con el anexo, con lo que dispone el anexo 24.5.1, que habla del Poder Judicial de la Federación, en específico a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece la remuneración nominal anual de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que será anualmente neto de 4.659.489 pesos. Por tanto, actualmente un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gana 1.543.958 pesos más al año que el presidente de la República. Sin embargo, esto
como se está diciendo, como se ha mencionado, es constitucional, de acuerdo con lo que establece el artículo transitorio 3 del decreto señalado. Ahora, valga decir lo siguiente: según mi entender, los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación percibirán menos que el presidente, con base en el mismo artículo transitorio 3. Y el anexo 24.5.2 de este mismo presupuesto de egresos señala: la remuneración total anual neta de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, digámoslo así, ojalá se nos permita el término, nuevo, percibirá 2.964.938 pesos, alrededor de 150,000 pesos menos que el presidente de la República. Bien, es importante lo que quede dispuesto en el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de la Federación del 2019. En este proyecto ya tendrá intervención el nuevo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que en este año ese proyecto se presentará el 15 de diciembre, lo cual es una regla excepcional, puesto que es el primer año o es la entrada de este nuevo gobierno. Ok, vale preguntarse, se establecerá en el proyecto y en su momento se aprobará una disminución considerable a la remuneración anual que percibirá el presidente durante el 2019, porque también, ¿para qué también disminuya la remuneración anual de los demás servidores públicos? Esto tomando en cuenta de que se toma como base el salario que tiene el presidente de la República o que percibe el presidente de la República para determinar los salarios de los demás funcionarios públicos. ¿Hasta qué punto también está dispuesto Andrés Manuel López Obrador a establecer la austeridad que él ha mencionado? Esto será muy interesante. Y lo más importante, vale preguntarse, ¿será constitucional? Ya que las bases para determinar las remuneraciones de los servidores públicos de la Federación son los siguientes. Que sea una remuneración adecuada de acuerdo a la función, al empleo, al cargo o comisión. Otro de las bases para que sea constitucional la remuneración, que sea proporcional a las responsabilidades de cada servidor público. Entonces, si se baja mucho la remuneración, el presidente de la República, puede ser que sea inconstitucional en razón de que no cumple con los dos parámetros constitucionales que se acaban de señalar, y los cuales, repito, que sea una remuneración adecuada, de acuerdo a la función, empleo, cargo, comisión, y que sea proporcional a sus responsabilidades. Son cuestiones constitucionales que Andrés Manuel López Obrador y en su momento los diputados deberán tomar en cuenta para aprobar el proyecto de presupuesto de egresos para el 2019. Ok, por último, y muy breve, está en suspenso lo que pasará en torno a este tema, puesto que se ha dado mucha información, se ha causado mucho revuelo en torno a esta ley de salarios máximos. Por mi parte es todo, Carlos. Pues muy interesante, abogado, y recuerdo en este momento cómo en sexenios anteriores en Zacatecas, lamentablemente, pues se dieron préstamos, principalmente a fondo perdido, no está reglamentado, no es constitucional. Lo de los bonos, bueno, pues también ya se sabe, anteriormente se le llamaba estar en la nómina secreta, ya que se descubre, bueno, pues ahora se les llaman bonos y siguen dándose bonos por cantidades muy grandes de dinero a personas a las cuales el gobernador Tello designe de forma personal, y bueno, pues los únicos que seguimos padeciendo las mismas somos los zacatecanos, y como tú comentas, bueno, pues esto debe de estar
de ser constitucional, no solamente porque sea mandatario pueden hacer este tipo de situaciones. Pero muy interesante como siempre. Coméntale a nuestro auditorio dónde te pueden encontrar, dónde pueden contratar tus servicios como abogado. Bien, gracias, Carlos. Y de antemano le ofrezco una disculpa porque a pesar de que no marqué los tiempos, me percibo que me excedí en ese aspecto. Discúlpeme a todo el auditorio. Por lo pronto me pueden contactar nada más únicamente a través de teléfono celular, el cual es el 492-159-7992. Por lo pronto no estaré trabajando en una oficina particular y solamente por ese medio. Muchísimas gracias. Muy bien, seguimos en comunicación. Un fuerte abrazo, gracias. Sí, igualmente, gracias. Hasta luego. Un saludo a todo el auditorio. Saludos. Bueno, pues interesante, como siempre, lo que nos comenta el abogado José María Rodríguez Castro. Vamos a ir a nuestra segunda pausa publicitaria y regresamos con más información. Estás escuchando Informativo con Carlos Aguirre Romo. Continuamos después del corte. Conecta Zacatecas Radio TV presenta Informativo con Carlos Aguirre Romo. Escúchalo de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana. Te esperamos. Conecta Zacatecas Radio TV, medio de comunicación online, con la independencia que garantiza el compromiso con nuestra audiencia. Informativo con Carlos Aguirre Romo, integrante de la Plataforma Mundial de Noticias. Escúchalo en Conecta Zacatecas Radio TV. Sigue lo mejor de la información con Carlos Aguirre Romo. Regresamos. Tenemos en la línea telefónica a Alejandro Rivera Nieto, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas, que, bueno, pues el día de ayer, dentro del desfile por el 20 de noviembre, que recordamos la Revolución Mexicana, pues al parecer hubo algunos problemas por ahí. Alejandro, bienvenido. Muy buenos días, Carlos. Siempre agradeciendo la apertura que tienes de tus micrófonos hacia la clase trabajadora zacatecana. Bueno, pues el día de hoy decidimos desfilar porque finalmente es un desfile revolucionario, un desfile en donde se conmemora pues el inicio de la democratización del país en ese sentido y la defensa de los derechos de muchos ciudadanos y muchos obreros en su momento. De tal manera que nosotros hicimos ayer acto de presencia, cumplimos un acto cívico de conmemorar y decirle pues a la sociedad que estamos en la defensa de la clase trabajadora, porque a estos tiempos, bueno, se sigue pisoteando más clase trabajadora y tal pareciera que sí se hizo la revolución, pero bueno, se sigue replicando una serie de anomalías en estos gobiernos que no dan pauta pues para que la clase trabajadora tenga un salario digno. En ese sentido, pues nosotros nos integramos al desfile. Por ahí los organizadores nos hacían a un lado, de tal manera que decidimos tomar el desfile. Al principio del desfile nos colocamos y bueno, ahí está un templete donde está el gobernador y todos los funcionarios del primer nivel del gobierno del estado y bueno, la idea era increparlo y decirle que no cumplió con su palabra. No cumplió con su palabra cuando nos sentamos con él a la mesa y él dijo que se solucionaban algunos situaciones de compañeros de obras públicas. En ese sentido, pues él se levanta enfurecido, yo nunca lo he visto así, pero bueno, pues uno está acostumbrado a eso y más. En ese sentido, él dice que él no hará nada fuera de la ley. Y yo le dije, coincido con usted, no haga nada fuera de la ley, yo también estoy de acuerdo en que nada tiene que hacer fuera de la ley. Pero imagínate, en la misma ley del servicio civil establece que pues él tiene que dar trato igualitario a la clase trabajadora. En ese sentido, bueno, por ahí se abre nuevamente una mesa de diálogo. Le dijo a Gema, pues Gema no tiene nada que ver en ese sentido, pero bueno, pues ya a partir del día de ayer ya recibimos por ahí unas llamadas y hoy me reúno con el secretario general de gobierno, pues para tocar los temas que quedaron pendientes, Carlos.
Alejandro, entonces, puntualizando para nuestro auditorio, los organizadores no permitían que ustedes entraran en el desfile cívico militar, cuando bien tú lo dices, pues es de todos los mexicanos, no es de organizadores, porque al final de cuentas se obliga incluso a muchas escuelas a que tienen que participar, a los padres a comprar uniformes, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí en el templete donde estaba Tello Cristerna, te lanzó miradas duras, se levantó, según comentas hace unos instantes, molesto, enojado, lo que nos habla de que tiene muy poca tolerancia. Recordamos al auditorio que Alejandro Tello Cristerna no es político. Él lo ha dicho siempre, me lo dijo personalmente en una entrevista que le hice cuando conducía un noticiero yo de televisión. Él era senador de la República, estaba ya como candidato a gobernador y puntualmente me dijo que él no era político, que inclusive tenía problemas en el Senado porque todo mundo lo identificaba como empresario, un empresario que bueno, pues los empresarios son los papás, no es él, nunca le hemos conocido un negocio, pero pues habla muy mal de Alejandro Tello Cristerna, que en primer lugar desconoce lo que como gobernador debería de saber, lo que nos hablas tú, Alejandro, de que es una obligación de él como mandatario respetar la ley. Él dice que nada por encima de la ley, cuando quien está por encima de la ley con sus actos es el propio Alejandro Tello Cristerna, y vuelven a abrirse mesas de diálogo, que esas mesas pues nos damos cuenta que no han llevado absolutamente nada, porque Alejandro Tello Cristerna sigue aferrado a no cumplirle a la clase trabajadora, como tú lo dices, Alejandro, hombres y mujeres que sí demuestran que trabajan, y no así los funcionarios de primer nivel que tiene Tello y que hablábamos hace unos instantes, precisamente por lo que comentaba nuestro analista político, reciben bonos que son y pudieran ser ilegales, ya que no están contemplados como los préstamos en la Constitución. No se hablaba del gobierno de Tello, simple y sencillamente era un comentario, un análisis a nivel general, pero pues esta situación es muy complicada. Nos comentas que desde hace tiempo se había dicho, y lo habías comentado en estos micrófonos, valga la redundancia, que Tello Cristerna se comprometía en por fin cumplirle a nuestros hermanos trabajadores, y bueno, pues al parecer no lo ha hecho y no pretende hacerlo, Alejandro. Bueno, esa posición que él mantiene, yo no creo, si no es político, pero sí es hombre de palabra, pero yo pienso que tiene que cumplir su palabra, que quedó empeñada en una mesa con la clase trabajadora y con tu servidor. Él también esa mesa hace el reconocimiento del sindicato independiente, y bueno, a lo mejor él dirá que no o dirá que sí, pero no, finalmente los preceptos y el Estado de Derecho que tiene que ejercer el gobernador tiene que ser igual. Un precepto constitucional dice a trabajo igual, salario igual. Desde ahí tienen que dar ese respeto, porque si tú ves hay una desigualdad enorme en la clase trabajadora zacatecana, en donde a muchos trabajadores que ya tienen 10, 15 años y con la mano en la cintura llega gente recomendada que vienen ganando el doble o el triple, y los compañeros que han hecho el esfuerzo, han hecho carrera burocrática y que no se les da oportunidad de crecer. El sindicato independiente es objetivo, vamos sobre esas prestaciones, vamos sobre ese crecimiento de la clase trabajadora para que dignifiquen a sus familias. Y finalmente, bueno, estaremos atentos hoy a la mesa de diálogo que se abra, y bueno, si no se da respuesta o no se da alguna respuesta en concreto después de lo que se ha acordado con el gobernador, pues bueno, seguiremos insistiendo, seguiremos manifestándonos, porque a final de cuentas, el que tiene que rendir cuentas y el que tiene que dar la cara para resolver esta situación es a algunos actores o algunos funcionarios o algunos secretarios del gobierno de Estado, pero no lo hacen. De tal manera, pues que le echan la pelotita al gobernador, y pues si no se da una situación de esta, pues seguiremos insistiendo en tocar y estar en los eventos del gobernador o buscarlo para que resuelva esta problemática de una vez por todas. Acordémonos pues que esto tiene antecedentes de que se tomó o se manifestó en el edificio F. A raíz de todo esto se sentaron mesas de negociación, pero imagínate, ya estamos hablando de hace 2 meses y medio, y no se dio solución. Entonces nosotros no somos de que no nos dan solución, pero nosotros regresamos nuevamente a recordarles pues que la clase trabajadora está vigente en Zacatecas. Comentar también que los sindicatos charros han estado moviéndose, y bueno, pues que finalmente a mí no me preocupa. Aquí la gente está dando cuenta pues quién está entregando resultados. Y te comento que en estos próximos días estaremos arribando a la Ciudad de México y estaremos arribando aquí al Congreso local para entregar una propuesta que beneficie a la clase trabajadora
y hacerlo como un programa para que tenga sus efectos con todas las trabajadoras de municipios y gobierno del estado, y que bueno, finalmente, como lo dijo el gobernador, todo apegado a derecho, pues claro que eso nos conviene porque será el primer gobernador que menciona eso, ¿verdad? En el sentido pues de que lo dice pero pues no lo cumple. Entonces en ese sentido estaremos trabajando, regresamos con bríos pues de fortaleza, y unidos con la clase trabajadora es lo que nos va a dar el resultado hacia conseguir una dignificación para la clase trabajadora zacatecana, Carlos. Muy bien, Alejandro, vemos que el gobernador de Zacatecas atiende muy bien los discursos de Andrés Manuel López Obrador, porque es un eslogan del presidente electo, nada por encima de la ley. Y difiero de ti, amigo, de que Tello Cristerna tenga palabra de honor, y lo voy a fundamentar en lo siguiente. Él se comprometió, él firmó ante el pueblo de Zacatecas que si no cumplía se iba, y no se ha ido. Aquí lo seguimos padeciendo. Pero seguiremos en comunicación, Alejandro, porque es importante que se cumpla a todos nuestros hermanos trabajadores. Yo nomás ratifico lo que acabas de comentar. No es que difiramos, yo simplemente él no ha cumplido su palabra. Eso es lo que comento, y que realmente no ha hecho ni ha ejercido un Estado de Derecho. A lo mejor hay uno entendido, no ha ejercido un Estado de Derecho en donde se le dé pues su lugar a los ciudadanos, a los trabajadores, y que finalmente nosotros estamos en una fuerte no pelea, una fuerte exigencia de que se cumpla y que se respete la ley. La misma propia ley, ahí se le hizo mención en frente de todos los funcionarios, y la ley del servicio civil estipula que el gobierno tiene que darles las mismas igualdades a todos cada uno de los trabajadores sin distinción alguna. Pues en ese sentido, pues desde ahí se tiene que agarrar de ese precepto y no está nada fuera de la ley, al contrario. Yo pienso que nos da la razón con eso que dijo él, porque a final de cuentas nosotros estamos actuando en apego al derecho y siempre lo hemos hecho así, Carlos. Así es, Alejandro, seguiremos muy atentos a lo que suceda en beneficio de nuestros hermanos trabajadores y bueno, pues seguimos en comunicación, Alejandro. Y también te comento ya un segundito, nada más abusando de los 5 minutos, bueno, pues nada más comentarte que hay gente ya de México que nos fue los sindicatos de biosalud teniendo una situación importante aquí en Zacatecas, me invitaron para conformar una serie de situaciones aquí en Zacatecas y claro que los vamos a respaldar, claro que nos vamos a unir a esa unificación de criterios de trabajadores y que esto siga fortaleciéndose la clase trabajadora en Zacatecas. Muy bien, Alejandro, gracias, que estés bien. Gracias, amigo, buen día. Buen día. Es importante el que se debe de cumplir a los trabajadores de Zacatecas. Vamos a ir a nuestra última pausa publicitaria y regresamos con más información. No se vaya, no se desconecte, siga con nosotros. Estás escuchando Informativo con Carlos Aguirre Romo. Continuamos después del corte. Conecta Zacatecas Radio TV presenta Informativo con Carlos Aguirre Romo. Escúchalo de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana. Te esperamos. Conecta Zacatecas Radio TV, medio de comunicación online, con la independencia que garantiza el compromiso con nuestra audiencia. Informativo con Carlos Aguirre Romo, integrante de la Plataforma Mundial de Noticias. Escúchalo en Conecta Zacatecas Radio TV. Sigue lo mejor de la información con Carlos Aguirre Romo. Regresamos. Desde Ensenada, en Baja California Norte, nos dicen Oscar Romo y Flora Luz Vázquez. Los escuchamos con gusto desde Ensenada. Saludos y bendiciones para ti y para todo el equipo de Conecta Zacatecas Radio TV. Pues muchísimas gracias. También ellos envían saludos a todos ustedes. También nuestra amiga Vivian Oneida desde Honduras. Buenos días, Carlos Aguirre Romo, aquí presente escuchando Zacatecas Radio TV desde Honduras, Centroamérica. Quiero saludar a Antonia Briceño, Manuela Rodríguez, Pedro Carrillo Méndez, Benjamín Moctezuma, Inocente Díaz, Socorro Medrano,
Hortensia Manso, Juan Carlos Roque, Aranza Mojica, feliz ombliguito de semana. Saludos a todos y a todas. Hasta luego, bendiciones, escuchándolos a todo volumen. Y luego nos envía pues un mensajito donde ella nos está mandando bendiciones ya en lo personal. Muchísimas gracias a mi querida amiga Vivian. También nos escribe en nuestro muro en Facebook Pedro Carrillo Méndez, que nos da los buenos días. Igual Jenny Ojeda desde Nueva York. Juan Ramírez desde San Luis Potosí. Mi querida amiga Antonia Briceño nos da los buenos días desde Estados Unidos también. Y Alejandro Rivera Nieto también nos da los buenos días desde Zacatecas. Amigos, se ha hecho una polémica grande con respecto a pues, la modificación a varios artículos de la Constitución para poder activar lo que se conoce como la Guardia Nacional. López Obrador antier estuvo en Televisa, Tercer Grado, donde, por cierto, bueno, pues hay algunos resentidos en ese programa que siguen y atacan y tergiversan en la cara del propio López Obrador ante algunos miles de personas que ya no son millones, como asegura Gerardo Fernández Noroña, que ahora están muy de la manita de Televisa. Antes despotricaban tanto López Obrador como Fernández Noroña de Televisa, y hoy lo hace Noroña en contra de los youtubers, que a final de cuentas López Obrador dijo benditas redes sociales, y ahora, bueno, pues se quiere legislar, como les comentábamos ayer, en contra de todos los medios digitales, porque pues al regular y al querer hacer lo que quieren, eso de regulación no es más que la censura maquillada, porque aquí en la regulación se quiere que no se critique, que no se denuncie, porque luego todo lo ponen como asuntos de seguridad nacional, el que no se dé a conocer lo que se está develando en Estados Unidos en contra de expresidentes de la República, de políticos, de funcionarios, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que se pretende, y esperemos que las benditas redes sociales no lo permitamos. No lo permitamos los youtubers, no lo permitamos quienes tenemos programas por internet, que es muy diferente a un youtuber, quienes tenemos espacios informativos noticiosos, que también son muy diferentes a todos los demás. Entonces, bueno, con el apoyo de todos ustedes sé que lo lograremos. También estuvo el día de ayer por la noche en el programa de Ciro Gómez Leiva, en el grupo Imagen. Y aquí López Obrador explica rápidamente y de forma breve por qué no puede dar marcha atrás a esta propuesta. Y bueno, vamos a escuchar parte de lo que comentó en el grupo Imagen con Ciro Gómez Leiva. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Imagen Televisión. Gracias. Antes de hablar del tema de la consulta, dos preguntas, presidente, de temas que se dieron hoy, dos de hoy. Uno de ellos, 129 instituciones, entre ellas algunas afines, cercanas a usted, a su movimiento, otras como Causa en Común, México Unido contra la Delincuencia, y 542 personas, 129 instituciones y 542 personas le piden a través de un manifiesto, y luego fueron a sus oficinas, que detenga la reforma constitucional que va a crear la que ellos llaman militarizada Guardia Nacional. Bueno, ¿la va a detener usted o no? No. No la va a detener. No, porque... La respuesta es no a ellos. No, con todo respeto. Además, tienen ellos sus libertades a salvo para expresarse, manifestarse. Yo respeto mucho el derecho a disentir, pero yo tengo la responsabilidad y no puedo garantizar la paz, la tranquilidad de los mexicanos si no llevamos a cabo esa reforma constitucional. Es gente cercana a usted. Sí, varios de ellos estuvieron con usted en la campaña, apoyándolo, escribiendo. Los respeto mucho, pero... Y le dicen, no militarice el país, no se convierta en Felipe Calderón. Sí. Es que no comparto ese punto. Eso han escrito, usted lo habrá leído. Falta que conozcan más la propuesta y las circunstancias. Ayer lo explicaba yo. Hay un grave problema de inseguridad y de violencia en el país, grave. Ya se ha hecho el diagnóstico, ya no hace falta seguir con lo mismo. Y es un desastre el sistema
de seguridad del Estado, las policías. Lo dijo hace 8 días. Sí. Sí. Lo explicó. Y resulta que con lo que se cuenta, con lo único que contamos, ¿sí?, es con 20,000 elementos de la Policía Federal. Son 40,000 en total, pero la mitad está dedicada a labores administrativas. ¿No hay de otra que la Guardia Nacional? Sí. En este momento no hay de otra. La hay. Respuesta de estos grupos y estas personas es: no va a modificar. Hoy entró la iniciativa por Cámara de Diputados. Y que va a correr. Que tengan confianza, sí, porque yo tengo la facultad, voy a tener la facultad como presidente de la República de ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y nunca, jamás voy a dar la orden de que se reprima al pueblo de México. O sea... Esto es parte de las cosas muy importantes que aclaró Andrés Manuel López Obrador. Le recuerdo al auditorio que la militarización que quieren hacernos creer los conservadores, los de la derecha mexicana, la generaron ellos mismos. Cuando Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, estando en el PAN, sacó al ejército a la calle para poder legitimar lo ilegítimo, que no se puede legitimar lo ilegítimo, más bien es para poder sostenerse en la presidencia de la República después de haber llegado de forma ilegal, inconstitucional, después de haber usurpado la presidencia de la República. Lo mismo sucede con Peña Nieto. Ya saben ustedes las demás cosas, lo que se está denunciando desde Brooklyn, Nueva York, en el juicio en contra del Chapo Guzmán, como expresidentes de la República y un presidente actual estuvieron operando, fueron cómplices de los grupos delincuenciales. Y todo esto, pues se vino con un problema mayúsculo. Ahora López Obrador tiene muy claro el diagnóstico. Estamos, pero verdaderamente terrible, gravísimo la situación de inseguridad en la República Mexicana, y esa la generaron los partidos de la derecha mexicana. El PAN, el PRI, el PRD, que aunque supuestamente era de izquierda, siempre fue de derecha, cuando los chuchos se adueñaron de ese partido político que tenía buen arranque, tenía buena dirección, lo tergiversaron todo. Entonces los partidos títere, los partidos rémora, generaron toda esta situación para que no se dejen engañar, porque también se está comentando en medios nacionales que pues ya viene, se va a presentar la reforma para la construcción de lo que se llama la Guardia Nacional, que pues no hay de otra, amigos, no hay de otra. Lo hemos criticado en un momento, pero también desde un principio, es más, estando López Obrador en campaña, dijimos que era un riesgo grande el sacar el ejército de las calles, estando la situación de la República Mexicana como está, porque pues ya lo han dicho, desde las policías municipales, policías estatales, federales y el ejército, marina, etcétera, pues estaban en la nómina de los capos mexicanos. Ahora lo que pretende López Obrador, como lo dice, hay pocos efectivos, pero quieren meter y están contratando a más gente que quiera participar en esas organizaciones, en esas instituciones, pues para blindar a nuestro México y poder abatir todos estos asuntos del crimen organizado. Y existe esa nueva estrategia también de la derecha mexicana que está promoviendo mucho el racismo, y todo es para golpear a Andrés Manuel López Obrador ahora que tome posesión como presidente de la República el próximo 1 de diciembre. Pero ese golpeteo constante que están dando a través de muchos medios de comunicación, a través de sus voceros que tienen ahí en varios espacios informativos, varios concesionarios, dueños de medios, etcétera, etcétera. También en los digitales hay bastantes, para que tengan ustedes pues las precauciones de quién leen, de quién escuchan, de lo que se informan. El asunto es que mientras golpetean a Andrés Manuel López Obrador, a los únicos a los que están afectando es al pueblo de México, y en eso también debemos de tener muchísimo cuidado. Y vamos con más información que tenemos ya para ir cerrando este informativo. Se le está exigiendo
a la Fiscalía Anticorrupción que investigue a Angélica Rivera. Angélica Rivera, mejor conocida como La Gaviota, por un personaje que hizo en la única telenovela exitosa que tuvo. Y bueno, pues son alrededor de 58,000 ciudadanos quienes están solicitando a la nueva Fiscalía Anticorrupción que investigue a Angélica Rivera, luego de que el diario The Guardian dio a conocer que esta mujer ocupa un departamento en un edificio de lujo en Miami, Florida, propiedad de la compañía Grupo Pierdant, un potencial contratista del gobierno de Peña Nieto. ¿Se acuerdan ustedes que ya se había denunciado todo esto? Bueno, pues ahora en la firma, en una página change.org, se está pidiendo que se investigue a esta mujer, porque de la noche a la mañana se hizo ella y sus hijitas multimillonarias, así como usted lo escucha, multimillonarias. Y ya para ahora sí culminar este informativo, un juez de Estados Unidos alerta que no va a quitar las acusaciones en contra de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto por presuntos vínculos con el crimen organizado. Las declaraciones que ligan a Peña Nieto y a Calderón con el cártel de Sinaloa no fueron desestimadas por el juez que lleva el caso contra Joaquín El Chapo Guzmán, por lo que quedarán en los registros. Todo esto porque ayer Dolia Esteves, excelente periodista, corresponsal de muchos medios informativos muy importantes por su credibilidad, por su audiencia, como es el caso de Aristegui, uno de ellos. Y bueno, Dolia Esteves comenta en su cuenta en Twitter que el juez había pedido que todo lo que tuviera que ver con políticos mexicanos se tendría que hacer las declaraciones en secreto. Al parecer se pedía que se hicieran inclusive por escrito, y esos iban a quedar dentro de los archivos secretos del gobierno de Estados Unidos. ¿Se imaginan toda esta información que ya está obteniendo más Donald Trump? ¿Cómo la va a utilizar en contra de los políticos mexicanos? ¿Cómo pudiera en un momento dado someterlos y fastidiarnos más de lo que el imperio nos ha estado fastidiando durante siglos y siglos y siglos? Debemos de tener mucho cuidado y bueno, pues las decisiones correctas, apoyar a López Obrador, las incorrectas, hacérselo saber, señalarlas, debatirlas y tumbarlas, pero con fundamentación y siempre buscando el beneficio de los mexicanos, no el beneficio de unos agoreros de la derecha, de los conservadores, que ahora están enquistados, están infiltrados en Morena, en otros partidos, y bueno, pues hay que tener todos estos cuidados. Saludo hasta León, a Hurtado, a Luis Alfonso Hurtado, hasta León, Guanajuato. Saludos, mi Poncho, un fuerte abrazo. Hasta Hialeah, en Estados Unidos, a Moni Casas, aquí en Zacatecas, a Sofía Alexandra Aparicio Llamas, a Monterrey, Nuevo León. Saludo a Guadalupe Sustaita, también se reporta desde Obras Públicas de Gobierno del Estado, Gaby Núñez Monreal, un fuerte abrazo. Hasta Cancún, un fuerte abrazote también al matador de toros, Amado Luna. Gracias por reportarte. Aquí en Zacatecas, Alejandro Rivera Nieto, en la Ciudad de México, Coral Peña Reyes, hasta Aguascalientes, al gitano mayor, a Paco Díaz. Fuerte abrazo, mi Paco. En Zacatecas, a la señora Rosa María Orozco, hasta Woodland, California, a mi querida amiga Antonia Briceño. En Zacatecas, a Jorge Herrada. También saludo a Ale Martínez, que no nos dice dónde radica. Saludo hasta Acapulco a Gloria Calderón. En Guadalupe, Zacatecas, a Chema Castro, abogado, José María Rodríguez Castro. En Zacatecas, a Diana Menchaca Pérez, hasta hasta Brooklyn, en Nueva York, a Jenny Ojeda, también saludos, gracias por tus comentarios en mi muro en Facebook. Saludo hasta Idaho, a Pedro Carrillo Méndez. En Zacatecas, a Horacio Saldívar, hasta Mazatlán, Alberto Vizcarra. En la zona conurbada, Zacatecas, Guadalupe, a Beruca López Ávila. También saludo a Alejandro López Domínguez, que él es de Monterrey, Nuevo León. Saludos también para él. Saludo a Madavik Rodríguez, también saludos, y a Carmen Barrios,
que nos dice que es de Zacatecas. Así es de que un fuerte abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Le doy finalmente el pronóstico del tiempo según la página de Weather Channel, la actualización del mismo para el municipio de Zacatecas. Exclusivamente es para el municipio de Zacatecas, porque hemos checado lo que nos comparten nuestros compañeros, nuestros amigos de Conagua, del Servicio Meteorológico Nacional, y bueno, pues no hay cambios sustanciosos en la República Mexicana, pero para el municipio de Zacatecas sí, porque tenemos en este momento 12 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, la sensación térmica es de 11, corre el viento del sur a 11 kilómetros por hora con una humedad de 53%, seguimos sin pronóstico de lluvia y se espera una temperatura máxima de 21 grados centígrados y una mínima de 5. Gracias a mi equipo, gracias a todos los que conformamos Conecta Zacatecas Radio TV, gracias a ustedes, los espero mañana en punto de las 8 de la mañana. Acabas de escuchar Informativo con Carlos Aguirre Romo, con el equilibrio periodístico que da credibilidad. Te esperamos en nuestra próxima emisión.